Hoy veremos acerca de las reflexiones de acuerdo al aspecto político, económico, social y cultural en el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río. En el aspecto económico, los creadores del nuevo régimen revolucionario plasmaron en la Constitución el derecho a la propiedad de la nación de sus recursos naturales, como el petróleo. Sin embargo, fue hasta el gobierno de Cárdenas cuando se dieron las condiciones políticas para hacer posible los mandatos nacionalistas de la Revolución Mexicana. El propósito del proyecto cardenista fue conservar dichos recursos y transformar la economía nacional en una economía autosuficiente y que generara grandes beneficios, como lo fueron la nacionalización de los ferrocarriles, la expropiación petrolera, la reforma agraria y las finanzas públicas. En el aspecto político, en 1935, la situación política era tensa, debido a la conducción de la política obrera. Calles protestó diciendo que se habían radicalizado las exigencias de los líderes obreros y que la culpa era del presidente. Varios políticos estuvieron de acuerdo con Calles, pero Cárdenas tenía de su lado a organizaciones obreras, campesinas y miembros del ejército. Podemos descubrir que Calles mantenía el poder político mucho tiempo después de haber dejado de ser presidente de la República. Había nombrado a Ortiz Rubio y después a Alberto, presidencia en el cual Rodríguez solamente se ocupaba de los asuntos administrativos, siendo pues Calles quien se ocupaba de la política nacional del país. Fue Calles quien decide nombrar al general Lázaro Cárdenas como presidente y una vez electo Calles decide imponerle a su gente de confianza en el gabinete presidencial. Por parte del aspecto social, uno de los objetivos del indigenismo cardenista era lograr la incorporación de los indígenas a la cultura y a la economía nacionales. Pero a diferencia de programas anteriores, la nueva perspectiva planeaba la necesidad de proporcionarle al indio los elementos de la ciencia y de la técnica para que enriqueciera los recursos que su medio le proporcionaba, sin desarraigarlo de su medio, pero sobre todo en un marco de respeto a sus costumbres y tradiciones. De igual forma, estaba la sociedad en el tiempo de Cárdenas. Lázaro Cárdenas fue un estricto con el ejército. Instauró la educación en el ejército, ya que antes entraban en alfabetas al servicio militar. Por esto, para entrar al ejército se le pedía educación. Durante el periodo de gobierno de Cárdenas del Río, se creó la escuela militar, que además de recibir su entrenamiento y educación, se les enseñaba un oficio, para que pudieran ayudar a la sociedad mexicana cuando más lo necesitaba. Por última parte, en el aspecto cultural, una de las cosas que sucedieron fueron la educación. Fue una de las etapas en que hubo más movimiento en torno a la educación en México, posterior al movimiento armado en 1910. Fue el periodo del presidente Lázaro Cárdenas y pues donde John Dewey declara en 1936 que no hay movimiento educacional en el mundo que presente un espíritu más íntimo de la unión entre las actividades escolares y la comunidad que él presenta, la Escuela Rural Mexicana, y el senador norteamericano Shepard declara el 16 de marzo de 1938 que el nuevo sistema de educación en México es uno de los logros más notables de la revolución de Lázaro Cárdenas, y también de la educación socialista entran en funciones virtualmente al mismo tiempo en 1939. También estuvo el arte, que en ese tiempo se dio, que es la pintura. Se desarrolló el muralismo, que se convirtió en el arte oficial del régimen. Sus máximos representantes de la corriente fueron José Clemente Orozco, Diego Rivera. También se dio la literatura,
que surgieron nuevas letras. Ejemplos de ellas fueron el género llamado novela de la Revolución y la obra de los poetas estridentistas y de los contemporáneos, cuyos temas aluden al mundo moderno y buscan el olvido convencional. También se dio la radio. Esta historia inició con los trabajos de Constantino de Tarnava el 27 de septiembre de 1921. Se transmitió el primer programa radiofónico. 2 años más tarde se inauguró la emisora La Casa del Radio, propiedad de Raúl Azcárraga y de Félix Palavicini. En 1930 la CEU, propiedad de Emilio abrió el panorama de radiofonía de México al incorporar a su programación artistas de renombre y contaban con una potencia de transmisión y así como otros más. Estos fueron los aspectos económicos, políticos, sociales y cultural durante el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río.